Gracias por estar acá. También le doy la bienvenida a Juan Gabriel Vázquez, que nos está acompañando hoy en esta charla. La última vez que Juan Gabriel y yo hablamos fue en enero en el GEI de Cartagena y él tuvo una idea que fue leer un fragmento, de hecho el comienzo, las primeras 10 páginas, de una novela que para entonces aún no había terminado siquiera. Por esto, para esta ocasión, decidí yo invertir la lectura y dije, si él había decidido que leyéramos las 10 páginas, entonces lo que yo le propuse fue, puesto que el tema que nos reúne hoy es un autor, el lenguaje y sus obras, es decir, la evolución a lo largo de una carrera de novela prácticamente, entonces lo que le propuse fue que ahora yo escogí algunos fragmentos de las novelas, que él no sabe, por supuesto, y las leeríamos acá y luego hablaríamos en torno a esos fragmentos específicos. Yo me había traído pues 4 novelas más un libro de ensayos como es El arte de la distorsión, una columna que ya leeremos por temas lingüísticos, no políticos, pero me enteré que hay otro capítulo que podemos leer o por lo menos fragmento, pero este sí prefiero que usted lo cuente. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Camilo, por hacer esto otra vez, por inventarse nuevas fórmulas cada vez para que no nos aburra conversar juntos. Y gracias a la Asociación de Amigos y al Festival por invitarme, por supuesto. Rápidamente, lo que está hablando él es de esta oportunidad que voy a aprovechar para leerles el comienzo de esa nueva novela, que ahora ya sí está terminada. Y como me pasa siempre, ese comienzo que leí en enero, ahora está en la página 300 y el comienzo real de la novela es una cosa completamente nueva que no había leído todavía. Bueno, usted también se las ingenia para que no nos aburramos, por lo que… Entonces, así podemos terminar, si le parece. Me parece muy bien. ¿Usted quiere escoger con alguna o quiere que yo escoja? Porque si pueden ver, aquí están los informantes, Hagámoslo cronológicamente. las reputaciones. Bueno, pues yo había tenido otra idea. Sí. Otra idea. El arte de la distorsión, de Juan Gabriel Vázquez. Este es su único libro de ensayos hasta el momento. Hay columnas, hay textos, pero este es un libro que está especificado como ensayos a partir de la literatura. Muchos nombres pasan por estas páginas, como Philip Roth, Conrad, Cervantes, García Márquez, ¿no? Aquí está prácticamente una grandísima reflexión en torno a lo que es esta otra novela, Historia secreta de Costaguana, es decir, frente a las responsabilidades y llamemos potestades que se puede dar la literatura, ¿verdad? Frente a la historia conocida y desconocida. Pero no es de eso de lo que voy a leer, entre muchas de las estrategias para que no nos aburramos. Entonces, quiero leer… seré muy breve en la lectura para no quitarle a usted tiempo. Un fragmento del último ensayo de este libro que se llama Literatura de Inquilinos, ¿verdad? Que tiene que ver con otra novela que vamos a leer, pero en este fragmento se explicará por qué comienzo por esto antes de saltar a las novelas. Dice Juan Gabriel: pues bien, hace un par de años publiqué una novela, Los Informantes, que además de romper con todas las convicciones que hasta entonces había tenido sobre el oficio, y que no resumiré para no abusar de la paciencia del público, rompía con varias de mis lealtades literarias más arraigadas y con la mayoría de mis prejuicios, y sobre todo rompía con una de las limitaciones más notorias que hasta entonces había tenido, la imposibilidad de escribir sobre Colombia. Me tomó 10 años descubrir el tono adecuado para tocar la realidad desbordante de mi país, una realidad capaz de dejar en ridículo la imaginación más intensa. Pero sobre todo me tomó 10 años descubrir, gracias a Conrad y a Naipaul, que mi país podía ser material novelístico precisamente porque hasta el momento yo había sido incapaz de entenderlo, o, en otras palabras, precisamente por su condición de zona oscura. Una de las consecuencias de emigrar es que al cabo de un tiempo desaparece el espejismo de la comprensión, aquella ilusión apenas humana de que uno entiende el lugar de donde viene.
Usted vivió por fuera casi 16 años, ¿cierto? Entre España y Bélgica. Entonces escribió un libro que no traje para hoy, que es Los amantes de todos los santos, que transcurre en Bélgica, en las Ardenas. Antes hay otros textos, pero luego para usted le ha sido imposible dejar de escribir sobre Colombia, ¿cierto? Entonces me gustaría que nos contara un poco eso. ¿Cómo ha sido? Usted lleva viviendo en Colombia 2 años ya, desde su regreso definitivo con toda su familia. ¿Cómo ha sido escribir sobre Colombia fuera y cómo ha sido escribir en Colombia? Sí, ese fue el primer gran momento de transformación que yo sentí como novelista, el momento en que aprendí por fin cómo meter este país nuestro, cómo meter su experiencia colectiva, eso que llamamos historia, en literatura, que había sido mi obsesión siempre. Crecí rodeado de la historia colombiana en forma de historias que se contaban en mi familia, en forma de lugares a los que iba, y cuando empecé a escribir libros descubrí con un poco de pánico que no era capaz de meter todo eso en literatura, que no era capaz de transformar esa experiencia, esas historias en literatura. En buena parte porque, por diversas razones, entre ellas el hecho de estar viviendo fuera, me sentía alejado de la experiencia histórica colombiana, lo bastante como para sentir que no la entendía. Y a eso es a lo que se refiere ese ensayo. Está muy bien comenzar con ese ensayo y no con la novela Los informantes, que era lo que yo decía. Así que vamos a hacerle caso a usted el resto de la tarde. Mi primer libro maduro, yo tengo 2 libros por ahí escondidos y desheredados que publiqué muy joven, con 23 y 25 años, que ustedes no encontrarán en las solapas de estos libros y que les pido por favor no buscar en las bibliotecas de Colombia. Yo estuve a punto de traerlos también para los temas de aburrimiento, los tuve hasta... Después de esos 2 libros que he desheredado, el primer libro serio que me dejó más o menos satisfecho fue este libro de cuentos, Los amantes de todos los santos, que ocurre en Francia y en Bélgica y que habla más bien de manera obsesiva de amores desgraciados, pero historias muy íntimas, historias privadas muy pequeñitas de gente común y corriente, muchas de ellas sacadas de la gente a la que le ocurrieron realmente y que me las contó a mí. Y esa era mi manera de, no solo de aprender ciertas cosas del oficio, y no solo también de explorar esas emociones tan pequeñas que la novela no se ocupa de ellas, ¿no? Hay emociones, hay movimientos de nuestra sensibilidad tan pequeños que la novela los pasa por alto, y entonces el cuento lo hace muy bien esto. El cuento como género hace muy bien la tarea de capturar esos pequeños movimientos de nuestra sensibilidad, esas pequeñas epifanías que tenemos en el curso de una relación íntima con alguien, y escribí este libro. Pero también estaba muy consciente de que lo estaba haciendo para aplazar la tarea pendiente, el gran fantasma, el elefante en la habitación de escribir sobre Colombia, de darle curso a mi pasión por nuestro pasado y por la manera en que ese pasado se mete en las vidas de la gente. En Los informantes es cuando logré aprender los métodos, digamos, para hacer esto por primera vez. Y para que eso pasara necesité, aparte de mucho tiempo, necesité un cierto alejamiento del país, el alejamiento que daba la geografía, yo llevaba ya varios años fuera, y también el alejamiento cronológico porque llevaba varios años fuera. En esos años descubrí algunos autores que luego se me han vuelto fundamentales en eso, en las lecciones para hacer exactamente lo que yo quería hacer, que es ver, explorar y entender, tratar de entender cómo esa zona oscura que es nuestra experiencia colectiva, la historia, la política colombianas,
cómo pueden meterse en las vidas privadas de la gente, que no participa en ellas, lógicamente. Y en el curso de esos años lo que me sucedió, al mismo tiempo que iba haciendo estas reflexiones y que iba descubriendo a Conrad, que hace esto a veces muy bien, a Philip Roth, que lo hace muy bien, a Don DeLillo, que lo hace fantásticamente. En el curso de esos años conocí a una mujer judía, alemana, que llegó a Colombia en el 38 y que me contó en el curso de una conversación absolutamente normal cómo su padre, que era judío, había, durante la Segunda Guerra, ya viviendo aquí en Colombia, había estado a punto de ser recluido en un campo para ciudadanos enemigos, en el famoso, ahora, campo de concentración del Hotel Sabaneta, un hotel diseñado por el gobierno colombiano para encerrar a los nazis, a los fascistas y a los simpatizantes del nazismo y el fascismo europeos. Entonces la historia de esta mujer me dio todo el material para intentar una vez más hacer eso que yo no había podido hacer, que era meterme de cabeza en la historia de mi país a través de ese aparato tan raro que es una novela. Y el resultado, pues, es Los Informantes y además toda una vida a partir de ahí escribiendo obsesivamente sobre el mismo tema. Para este ejercicio escogí dos fragmentos para tener un plan A y un plan B, pero para el siguiente puedo usar el plan A y el plan B, porque usted acaba de hacer referencia a dos cosas que me llaman mucho la atención de su obra. Usted habla de cómo empieza a caer en cuenta de una cantidad de cosas en su experiencia viviendo lejos de Colombia, pero que todavía no tiene cómo plasmar en el libro. Es decir, el libro es esta máquina, llamémosla, que es capaz de dejar ver aquello que era invisible antes de su escritura. Ocurre, y esto lo hemos hablado, su acto de escritura no es muy distinto del acto de lectura del quien usted no conoce. Es decir, cuando yo leo, tengo conciencia de algo antes desconocido para mí. Usted también escribe a partir del desconocimiento. Claro, esto no lo dije antes y es muy importante, forma parte de la misma respuesta. La razón por la que yo no escribía sobre Colombia era por esa sensación de no entender Colombia y por lo tanto de no estar autorizado desde un punto de vista casi moral para escribir sobre lo que no entendía. Y en algún momento de esa evolución caí en la cuenta de que justamente no entender es la mejor razón que tiene un escritor para escribir sobre algo, de que la literatura es un acto de investigación, según lo entiendo yo, de que escribir una novela es meterse en lugares oscuros, misteriosos, incomprensibles y tratar de volver a salir con algo, con alguna noticia entre las manos. Claro. Hay una constante que no sé si se aplica, solo he leído 10 páginas de la próxima novela, ¿no? Pero hay una constante entre los personajes de sus novelas y son siempre lectores, es decir, es gente que lee una problemática, se enfrenta a un conflicto y luego la manera de enfrentarse y desarrollar esa confrontación es creando, es decir, Gabriel Santoro escribe un libro sobre su padre, Altamirano padre escribe las columnas desde Puerto Colón, Mayarino en las distorsiones pinta también caricaturas, ¿verdad? El único quizás sería un poco el ruido de las cosas al caer, pero que igual no pasa nada. Sí, pero hay pistas en la novela que nos permiten pensar que es un documento escrito, ¿verdad? Sí, que Antonio exacto, Gamara está escribiendo. Sí. Entonces, por eso quiero ahora pasar a un fragmento de Los Informantes, precisamente, y es que Gabriel Santoro, que es el personaje del cual Juan Gabriel nos decía ahora, pues se pone a averiguar cosas y da con cosas que no sabe si hubiera sido bueno o no verlas, prácticamente, ¿no? Eso nos puede pasar a cualquiera. No nos puede pasar a cualquiera, como es el caso de Santoro y de Altamirano también, que es otra constante, que la búsqueda del pasado personal coincide con la búsqueda de la historia nacional, y ahí es donde confluye siempre. Por eso
hay dos ejes, a mi juicio, que siempre se mueven en sus novelas, que es el eje entre la búsqueda de la memoria y la búsqueda de la historia. Memoria desde lo personal y luego historia como el discurso con H mayúscula. Pero claro, a veces una depende de la otra, ¿no? A veces el historiador es quien echa mano de sus memorias para escribir la historia. Sí, es poner un poco el dedo en la llaga en esa… Y de todas maneras se nos tiene que acabar esta cosa de la conversación tan interesante con el primer libro, porque si no, no va a haber tiempo para los demás. De todas maneras, esa es una de las razones principales por las cuales yo nunca he estado muy de acuerdo cuando, más bien no he estado nada de acuerdo cuando se describen estos libros como novelas históricas. Yo no escribo novela histórica. Escribo novelas, salvo Historia Secreta de Costaguana, que tampoco es una novela histórica, pero por razones distintas. Escribo novelas que parten desde el presente, un presente que es nuestro, y en las cuales los personajes sienten que el pasado es un misterio. Entonces no es una reproducción histórica de un momento colectivo, sino es una investigación personal desde el presente en esa cosa tan complicada, tan rara y tan inasible que es nuestro pasado personal, y peor aún cuando se cruza con el pasado histórico. Pues esta parte que voy a leer es el momento en el que Gabriel Santoro hijo va a visitar a alguien que ya su padre había buscado para visitar y para pedir perdón por haber delatado, ¿verdad? No voy a decir más, lo dejo un poco por si acaso alguien no lo ha leído. Entonces aquí hago pues lo traigo sobre todo por ese, no digamos producto, sino por eso final que es tener el libro ya, ¿verdad? Entonces… No te voy a negar que lo aceptó con gracia. Con tu libro, le dice el personaje, entendí muchas cosas, Gabriel, pero hubo una en particular que me chocó primero y luego me ha seguido incomodando. Te voy a decir qué fue lo que entendí. Entendí que buscarme, venir a Medellín, venir a verme, tratar de hablar conmigo, todo eso fue para tu papá el gran proyecto de su reconstrucción personal. No sé decirlo de otra manera. Y yo lo eché abajo. Si hubiera leído tu libro antes, si hubiera sabido lo que había detrás de su visita, tal vez no le habría dicho lo que le dije. Pero claro, eso es imposible, ¿no? Es una hipótesis absurda. Eso es un libro y lo otro era la vida. La vida va primero y el libro después. ¿Te parece una idiotez lo que te digo? Así es siempre, sí. Eso no cambia. Luego resulta que en los libros vemos las cosas importantes, pero cuando las vemos ya es demasiado tarde. Esa es la vaina, Gabriel. Perdóname la franqueza, pero esa es la vaina con los hijueputas libros. ¿Por qué traigo esto? Porque este tema de Gabriel, que está escribiendo la historia personal, también tiene mucho que ver con un elemento que usted luego empieza a desarrollar en Costaguana y que ya es una constante. Es decir, el libro es el lugar de hacer las cosas visibles, de hacer la historia visible, de responder a esas preguntas que han restado siempre ocultas. Poder de la ficción que no tiene la historia como disciplina, ¿verdad? Y este momento es el que pone además… que no sé si ya voy a alcanzar a leer mi otro porque se nos llevamos por la mitad y llevamos un libro, pero solamente me gustaría leer la primera frase y es el momento en el que el personaje Gabriel Santoro se enfrenta con la herida de su padre, ¿no? Porque el padre está sujeto a una operación y entonces Santoro dice… en las mañanas se sentaba en calzoncillos sobre el inodoro y yo lo ayudaba a lavarse las axilas. Así acabé enfrentándome a la herida que antes había preferido evitar por miedo a la reacción de mi estómago. La primera vez, la memoria, que gusta de hacer estas cosas, sobrepuso la imagen del hombre empequeñecido y desnudo y vulnerable a la de cierta foto de juventud en la que aparecía mi padre parado como un guardia, las manos cruzadas detrás de la espalda y el pecho levantado. Tenía muchas, pero no voy a seguir. Porque aquí hay otro tema que también le quería preguntar y es un poco, sus personajes tienen cierta fijación o las estructuras de sus novelas con el padre, ¿verdad? Un poco con la voz como con la verdad absoluta y también son personajes que tienen que pasar por encima de su padre para poder ver cosas que no han podido ver antes. Ese es un caso que se repite y ahorita lo veremos con Historia Secreta de Costaguana.
¿ahí hay un discurso o ahí hay alguna aproximación suya a cómo se deba manejar la historia desde una novela, por ejemplo? Sí, es exactamente eso. Bueno, tienen que saber todos que aquí está mi padre, entonces yo no sé si en este momento yo debería acostarme como si fuera un diván, esto, y... sí. No, para mí desde el punto de vista de esta obsesión que tienen mis libros con el pasado y con la tensión del pasado en términos de una frase de Faulkner que a mí me gusta mucho y con la cual trabajo, está ahí en una tarjeta en mi escritorio, que dice: el pasado no está muerto, ni siquiera ha pasado, dice un personaje de Faulkner en una novela. Esa situación, ese grado de tensión que vivimos con nuestro pasado colectivo, digamos, con el pasado histórico, para mí queda cifrada de la mejor manera en la relación entre el padre y el hijo, que es una figura clásica de la literatura, pero que a mí me ha servido para explorar la tensión histórica, ¿no? El hijo que le reprocha al padre el mundo que ha recibido, y el padre que le reprocha al hijo el no haber hecho un carajo con el mundo que él le ha dado. Esa tensión histórica, esa tensión con el pasado, esa especie de cuestionamiento constante de lo que ha venido antes de nosotros, de lo que nos ha producido como individuos, es lo que pasa en todas mis novelas. El personaje de Los Informantes empieza a escudriñar en lo que pasó en Colombia durante la Segunda Guerra, porque le parece que de alguna manera eso lo ha producido a él como persona. En El ruido de las cosas al caer, el personaje descubre que su tragedia personal, que ocurre a partir de 1996, tiene sus raíces en los primeros años 70, cuando empezaron a salir los aviones cargados de marihuana de Colombia hacia Estados Unidos. Y en la nueva novela eso es todavía mucho más patente, porque el narrador se llama Juan Gabriel Vázquez, y en el curso de la novela trata de averiguar de qué manera ha heredado el país, que es el mismo país donde murió Jorge Eliezer Gaitán en el 48 y Rafael Uribe Uribe en 1914. En esa novela el narrador Juan Gabriel Vázquez, en la nueva, trata de investigar de qué manera ha heredado esos crímenes. Entonces todo esto es una manera de decir que para mí esa relación padre-hijo es la mejor metáfora de lo que es la tensión histórica de mis libros, lo que es esa pelea constante que tenemos con el pasado que nos ha producido y del cual no podemos escapar. Pues iba ahorita a leer un pedazo de Historia Secreta de Costaguana, pero con lo que acaba de decir voy a saltar más bien a El ruido de las cosas al caer. Hay una parte que creo que podemos retomar esta idea de la que usted nos está hablando sobre el mundo que se hereda, ¿no? Hay unos elementos muy interesantes en Los Informantes, por ejemplo, en que el personaje está constantemente pensando en cómo se ordena el mundo y si el mundo es ordenable también, ¿no? Y Sara le habla mucho de las listas, y es de las listas también del hotel, pues tener el listado de los que ingresan es saber quiénes están, ¿no? Hay que pensar un poco en lo básico, pero la idea de que el mundo es un lugar que se puede ordenar el pasado y también se puede ordenar el presente y el futuro, es decir, y la escritura y la lectura no es más que una modalidad de ordenar. Entonces voy a leer, esta me toma un poquito más, pero ya van a entender por qué, porque yo siento que este es el punto en el que hay en esta novela esa fuerza psicológica que empieza a echarle las malas pasadas al narrador y que, pensándolo en términos de herencia, es precisamente el miedo, ¿no? El miedo como esta gran fuerza que paraliza y que en la novela desintegra prácticamente a la familia, ¿no? Este es el momento en el que el narrador va corriendo y se encuentra a La Verde, ¿no? Justo que La Verde, luego de haber llorado en la Casa de Poesía Silva, por si alguien lo recuerda. Están en la calle, él está al lado de La Verde. Entonces vi la moto bajando a la calzada con un corcoveo de caballo.
La vi acelerar para acercarse como un turista que busca una dirección, y en el preciso momento en que tomé a la verde del brazo, en que mi mano se aferró a la manga de su abrigo a la altura del codo izquierdo, vi las cabezas sin rostro que nos miraban y la pistola que se alargaba hacia nosotros tan natural como una prótesis metálica. Y vi los dos fogonazos y oí los estallidos y sentí la brusca remoción del aire. Recuerdo haber levantado un brazo para protegerme justo antes de sentir el repentino peso de mi cuerpo. Mis piernas dejaron de sostenerme. La verde cayó al suelo y yo caí con él, los dos cuerpos cayendo sin ruido, y la gente comenzó a gritar y apareció en mis oídos un zumbido continuo. Un hombre se acercó al cuerpo de la verde para intentar levantarlo y recuerdo la sorpresa que me causó que otro llegara para ayudarme a mí. Yo estoy bien, dije, o recuerdo haber dicho, yo no tengo nada. Desde el suelo vi que alguien más se lanzaba a la calzada manoteando como un náufrago y se paraba frente a una pick-up blanca que doblaba la esquina. Pronuncié el nombre de Ricardo, 1, 2 veces. Noté un calor en el vientre, fugazmente se me ocurrió la posibilidad de haberme orinado y descubrí enseguida que no era orina lo que me bañaba la camiseta gris. Poco después perdí el sentido, pero la última imagen que tengo sigue bastante clara en mi memoria. Es la de mi cuerpo levantado en vilo y el esfuerzo de los hombres que me subían al platón del carro, que me ponían junto a la verde como una sombra junto a otra, dejando en la carrocería una mancha de sangre que, a esa hora y con tan poca luz, era negra como el cielo nocturno. Esta descripción, desde el momento en el que uno lee, entonces vi la moto, quien haya vivido en los 90s en Bogotá o en Colombia, pues sabe qué es eso, ¿cierto? De los cuentos más trágicos que yo me acuerdo, bueno, no es trágico, es miedoso, pero no es trágico, de alguien que me contó que estaba yendo a la Javeriana y que estaba pasando la séptima y que cuando bajó de la séptima, entonces vio la moto, ¿verdad? Y la moto venía y mientras más se acercaba vio que el que estaba de pato, el que estaba detrás, se metía la mano así detrás y alcanzaba a sacar algo para cuando el piloto le dijo, no, no, no es este, no es este. Y guardó y siguió derecho, ¿verdad? Es decir, un poco fuerte. Mayarino recibe el balazo porque, Yamara, perdón, recibe el balazo porque está ahí, por nada más. ¿Cuánto se hereda así? Me explico. Es decir, ¿qué manera de heredar esto del 73 que Nixon dice estamos en la guerra contra las drogas? Eso de repente Yamara lo está heredando sin siquiera haberlo buscado y él lo está haciendo bien, tiene su familia, tiene su espacio, digámoslo así. Sí, eso yo creo que es uno de los temas recurrentes de todos los libros, la manera en que somos peones en el juego de la historia y no tenemos un control total nunca sobre nuestra vida. Yo siempre he creído que lo mismo que para los griegos, por ejemplo, era el destino, la figura del destino, en la tragedia griega, por ejemplo, para nosotros, los ciudadanos contemporáneos, es la historia y la política, cuyas fuerzas juntas están todo el tiempo moldeando nuestra vida, están todo el tiempo de alguna manera condicionando lo siguiente que nos va a pasar. Cuando al pobre Antonio Yamara le toca una bala que no era para él, como larga consecuencia de esos años en que los tiroteos en las calles eran normales para nosotros, también los bombazos y la inseguridad en general, todo eso producido por un largo fenómeno político, económico, sociológico, que es el narcotráfico. Le está pasando simplemente esto, es la víctima de una fuerza que no puede controlar, que es la historia, ¿no? En este caso, el narcotráfico y todas sus consecuencias. Entender esto, explorarlo lo suficiente como para llegar a buenos términos con esa idea, con la idea de que somos peones manejados por fuerzas que no controlamos, es una idea que vuelve a mis novelas todo el tiempo.
al final del ruido de las cosas al caer, hay una reflexión un poco más sostenida sobre esto, ya cuando Yamar ha comprendido una serie de cosas que ahí al principio todavía no comprende, sobre la idea del azar. La idea del azar como esa confluencia de fuerzas que ahora mismo está trabajando y que puede estar esperándonos en la esquina. Si el tipo de la moto que usted contaba no reconoce a tiempo que el que lo está mirando no es el que le tocaba matar, pues entonces su historia será muy distinta. De esa fracción de segundo depende muchas veces nuestra supervivencia. Y entender esto, la manera en que eso que llamamos azar y eso que llamamos historia moldean nuestra vida, a mí se me ha vuelto, pues es uno de los intereses recurrentes de mis libros. Hay un elemento, y sigo pasando y voy ahí haciendo el morrito, que claro, que hay muchas, no sé si sea que usted esté de acuerdo, si lo hablamos sobre sus personajes, pero sí hay un elemento que los personajes de sus novelas parecen saber que tienen a su disposición, no de manera fácil, que conste, es la memoria, ¿verdad? La capacidad de recordar, también la capacidad de olvidar, ¿no? Es decir, la búsqueda prácticamente. Porque la búsqueda, como ya hemos dicho antes, en casi todos sus casos desencadena en el relato, en contar, en hacer saber, o de pronto no contarle a nadie, pero contárselo a sí mismo, ¿no? Y en ese hay otro elemento muy interesante en sus novelas, que es, bueno, si esta es la persona que está buscando dentro de sí para contar la historia, pues ¿cuáles son las garantías que tenemos frente a esa historia que está recordando? ¿Verdad? ¿Quién nos puede garantizar eso? Nadie, en realidad, nadie, y este es el punto también de teoría del arte de la distorsión que usted propone prácticamente, cómo la literatura puede ser un medio pues de componer la historia, prácticamente, es decir, a partir de lo que no desconocemos decimos, bueno, ¿por qué no usamos la literatura para poder llenar esos huecos oscuros que tenemos? Y para esto pues habla de Julian Barnes y de Pamuk también. Sí. Claro, es que una cosa que me preocupa a mí es la idea de que la historia, como la conocemos, no es más que un relato. Las dos cosas van juntas, la incertidumbre de la memoria, nuestra memoria que es terriblemente frágil, que nos juega malas pasadas todo el tiempo, que nos engaña, que nos hace pensar que vimos lo que en realidad no vimos, que es todo el tema de las reputaciones. Pero esto llevado al plano colectivo, se convierte en esa idea de la que deberíamos estar más pendientes, me parece a mí, los ciudadanos, de que la historia conocida no es más que un cuento que contó alguien. El pasado es, por principio, inacible. Para conocer el pasado nosotros necesitamos que alguien lo cuente. Y cuando ese relato se va imponiendo a través del tiempo, pues entonces lo publicamos en los libros para los niños en primaria y se lo enseñamos y lo llamamos historia. Pero eso no es más que un relato, que puede ser, que no es invulnerable, que está todo el tiempo recibiendo retos, ¿no? Ahí estaba hace unos años Hugo Chávez diciendo, no, a Bolívar no lo mató la tuberculosis, lo mató la oligarquía colombiana. Eso es uno de los intentos más bonitos y más estúpidos de reescribir la historia latinoamericana recientemente. Es muy poético, si uno se fija bien, pero es muy tonto. Nuestra historia está constantemente sometida a estos retos. Otro ejemplo es la pelea constante que hay todavía, de manera para mí inverosímil, entre la gente que sigue empeñada en negar que hubo tal cosa como el Holocausto judío y que dice que los hornos son una invención del gran complot sionista para dominar el mundo, a pesar de toda la evidencia existente y a pesar de los testigos que hay ahí. Es decir, es tan frágil el pasado que se puede constantemente sostener una versión contraria a lo que sabemos probado y es muy difícil
que eso desaparezca. Se pueden presentar las pruebas, pero mientras la gente siga teniendo capacidad de contar historias, seguirá habiendo varias versiones sobre el mismo evento. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, de que la historia es un relato, de que la cuenta un narrador, de que ese narrador tiene prejuicios o tiene una agenda política que tiene que sostener, quiere utilizar una determinada versión de la historia para obtener réditos políticos, los que sean. Ahí se da cuenta entonces de que la historia es frágil y de que hay que de alguna manera reivindicar la literatura, ese es mi punto de vista, como ese espacio, la literatura de ficción, como ese espacio en el que los ciudadanos levantamos la mano y le decimos a ese poder que cuenta la historia, que podemos llamar Estado o gobierno o versión oficial o iglesia, la religión o religión, las religiones también cuentan su historia, nos la tratan de imponer. No, la literatura es el espacio donde decimos, aquí voy a dar mi versión de ciudadano, de persona común y corriente, de individuo de a pie. Esa es una de las cosas más lindas que ha hecho la literatura siempre. Obligarnos a recordar lo que oficialmente hemos olvidado, o lo que la versión oficial ha olvidado, o contradecir a la versión oficial, que siempre es así, muy terca y muy monolítica y no admite contradicción. Ustedes saben que el estalinismo, por ejemplo, fue experto en editar la historia conocida, editarla hasta el punto de eliminar de las enciclopedias, incluso de los registros gráficos, las figuras de la gente que les caía mal. Trotsky fue eliminado de las fotos, donde aparecía Stalin y aparecía el otro y había de repente un vacío. En ese vacío estaba Trotsky antes. Y el establecimiento soviético lo borraba. Yo estuve una vez en la casa de Trotsky, que es un museo muy bonito en México, en el DF, y me llamó la atención en una casa relativamente vacía en un momento del día, un grupo muy grande de personas agolpados contra la misma foto. Era esta foto de la cual ha desaparecido Trotsky en su versión rusa, pero en su versión mexicana ahí estaba el viejo. Y estos eran todos estudiantes rusos que se acercaban, habían hecho el viaje desde Moscú para ver la foto en la que sí está Trotsky. Bien, ese mismo papel de alguna manera lo cumple la literatura, o me interesa a mí que lo cumpla la literatura. Recordar, restaurar el pasado desde un punto de vista individual, nuestro, emocional, moral, que resista un poco las versiones oficiales que a veces no son exactas y que se dan y que heredamos un poco sin querer. Bueno, en esta respuesta que nos acaba de dar ya doy por vistas los dos fragmentos que iba a leer porque nos quedamos sin tiempo. Bien. Eso es la economía. Pero el primero que iba a leer es la parte de Historia secreta de Costaguana en que Charlotte no se muere, de hecho. Que es un momento en el que un personaje se va a suicidar, se mete piedras en los bolsillos, se deja caer, el narrador está contando todo, diciéndonos yo lo sé todo y no sé nada, y ante un episodio como una supuesta muerte que no se lleva a cabo, nos dice no tengo ni idea. Pues no lo voy a leer porque no hay tiempo. Voy a aprovechar su mención a las reputaciones, porque me parece que nos permiten estos minutos antes de que podamos ver el inédito, por supuesto, pensar en un elemento que me parece muy interesante, y es que usted durante 2 años, si no me equivoco, fue columnista, o sigue siéndolos un poco, es decir, retirado por la novela que acaba de terminar, columnista de El Espectador, ¿verdad? De Espectador, usted ya había publicado artículos en El País. Entonces quisiera leer un párrafo. Quiero leer un párrafo no por motivos políticos, sino lingüísticos, como se darán cuenta. Esta es una columna publicada en El País de España. ¿Por qué escogí la del País de España? No porque es la extranjera, sino es un poco la que compila una serie de columnas que Juan Gabriel escribió en ese momento, no por nada más. Respondiendo a una pregunta de Der Spiegel, el expresidente colombiano Álvaro Uribe decía hace unas semanas: yo, que tengo mis defectos por mi carnita y mis huesitos, soy un hombre firme y no tramposo. Si usted no entiende del todo la frase, querido lector, no se preocupe.
Eso quiere decir que usted ha tenido la fortuna, la infinita fortuna, de mantenerse al margen de este personaje capaz de mezclar en una misma respuesta la cursilería hermética y el cinismo rampante. Soy un hombre firme y no tramposo, dice Uribe, confiando sin duda en que su interlocutor ignore u olvide ciertos hechos. El hecho, por ejemplo, de que Uribe haya modificado la Constitución colombiana para permitir su propia reelección y los votos definitivos se hayan comprado con notarías. Uno de los votos comprados era el de la congresista Yidis Medina, y es por esto que el escándalo se llamó Yidis Política. Otro de los escándalos que han salpicado al expresidente está relacionado con los viejos vínculos de sus partidarios con el paramilitarismo. Esto se ha llamado parapolítica. Puede que Uribe y yo no tengamos la misma definición de lo que es ser tramposo, pero nadie puede negar que su paso por el poder nos ha dejado un idioma enriquecido. Por eso digo que es lingüística mi lectura, no tiene nada que ver con nada más. Pero sí me gustaría preguntarle, a partir de este análisis filológico, ¿cómo fue su responsabilidad, cómo contempló usted su responsabilidad, no ya con la realidad, sino con la actualidad de un país en el momento en el que usted se sentaba a escribir sus columnas? Usted tiene una responsabilidad, así lo veo, usted siente que usted tiene una responsabilidad frente a la historia y a través de qué mecanismos trabaja para eso, pues a través de la literatura, ¿verdad? Ahora, el tono, el estilo, el formato de una columna es otra cosa, y Javier Marías en eso, por ejemplo, es muy claro y dice, no es un novelista escribiendo una columna, es un columnista en lo que yo me convierto. Entonces me gustaría que nos contara un poco, ya nos ha hablado de cuáles sus condiciones frente a la literatura, cuáles fueron sus condiciones frente a las columnas, porque ya el velo de lo literario, si así se quiere, ya está eliminado, ¿verdad? Ya no es el personaje, ya no es la metáfora, ya es la columna como tal. Sí, eso es verdad. Bueno, ya hemos hablado alguna otra vez de esa sensación que para mí ha sido de una especie de esquizofrenia, la división que ocurre cuando un novelista se pone a escribir columnas como las que yo escribía, es para mí una especie de esquizofrenia, en cuanto que primero las separo completamente. No soy, exactamente como dice Javier Marías, no soy un novelista que escribe columnas, cuando escribo columnas soy un columnista solamente. Y quizás lo único que comparto con ese novelista es el afán de que la columna esté bien escrita, pero también por una especie de convicción subterránea que raya en lo vicioso, de que lo que no esté bien escrito es un poquito menos verdad y es menos convincente. Yo creo que la ética del novelista y la ética del columnista están fundamentalmente divorciadas, hay una especie de pelea ahí que no se puede resolver. El columnista, perdón, el columnista es alguien que escribe porque cree que sabe algo. Cuando yo escribía una columna creía estar absolutamente convencido de una idea importante y creía que había que defenderla y en lo posible convencer a los demás. Un columnista es alguien seguro de su idea que quiere convencer. Un novelista es todo lo contrario. Un novelista para mí es alguien que escribe justamente porque no sabe, escribe porque no conoce, escribe porque ignora, escribe porque el material en el que está entrando es oscuro. Y la novela es una manera de penetrar en esa oscuridad y echar un poco de luz sobre algo que le preocupa. Si una novela a mí trata de convencerme de algo, la tiro inmediatamente a la basura. Parte de la ética fundamental de una novela es no tratar de convencer. Una novela no es proselitista. Una novela es justamente para mí como lector de novelas, es un espacio donde fundamentalmente lo que yo busco es que no me traten de convencer de nada. Creo que la vida, tal como la vivimos, es un continuo batallar contra todas las fuerzas que nos quieren convencer de cosas, ¿no? Los políticos de que votemos por ellos, la publicidad de que compremos su producto, las religiones de que creamos en su Dios, etc. Uno va por la vida tratando de lidiar con
con esos proselitismos. La novela es un espacio libre de esto. La novela es el espacio donde dos ideas contradictorias pueden ser válidas al mismo tiempo. La novela es el espacio donde uno puede preocuparse e incluso llegar a admirar a un asesino como Raskolnikov. La novela es el espacio tan libre de tesis morales y políticas que los grandes autores siempre, o más bien los grandes libros, siempre nos demuestran que son más inteligentes que sus autores o más generosos. ¿Por qué? Porque Tolstoy, por ejemplo, en su época más militante desde un punto de vista religioso, quiso escribir en un momento la historia de una mujer adúltera para castigarla, para matarla al final. Ana Karenina es cualquier cosa menos una novela moralista de castigo. Ana Karenina es un elogio de la mujer. Es uno de los personajes femeninos más fantásticos, más ricos que se han escrito en literatura. ¿Por qué? Porque la novela ha sido mucho más inteligente, abierta, tolerante y generosa que Tolstoy. Entonces, el novelista es este personaje que escribe no desde la certidumbre, sino desde la duda, no para imponer ideas, sino para cuestionárselas, mientras que el columnista es todo lo contrario. El columnista es alguien que tiene una certeza y que la cree lo suficientemente fuerte como para tratar eso tan arrogante, tratar de convencer a los demás de que la compartan, de que compartan esta idea, de que compartan la idea absurda de que es un poquito malo comprar votos con notarías para cambiar la Constitución en el propio favor, por ejemplo, ¿no? Que es algo sobre lo cual misteriosamente no estamos todos de acuerdo todavía. Entonces, esa diferencia hace que ser novelista y columnista provoque situaciones de mucha tensión y de mucho desgaste, y hace que yo haya tenido, para terminar esta novela que acabo de terminar, que retirarme de las columnas durante un año o algo más. Bueno, nos quedan 10 minutos, lo que le pediría es si nos puede leer algo de lo que nos trajo inédito y luego tenemos tiempo para una o dos preguntas. Con mucho gusto. Les voy a pedir por favor que esto no salga de aquí. La novela que voy a publicar en noviembre, si todo va bien, se va a llamar muy probablemente La forma de las ruinas. Si a alguien no le gusta ese título me lo dice después, con eso tengo tiempo de cambiarlo. Y comienza así. La última vez que lo vi, Carlos Carballo estaba subiendo laboriosamente a una furgoneta policial, las manos esposadas detrás de la espalda y la cabeza metida entre los hombros, mientras una leyenda en lo bajo de la pantalla informaba de las razones de su arresto: haber intentado robar el traje de paño de un político asesinado. Fue una imagen fugaz, capturada por casualidad en uno de los noticieros de la noche, después del acoso vocinglero de las propagandas y poco antes de las noticias deportivas. Y recuerdo haber pensado que miles de televidentes compartían conmigo ese momento, pero que solo yo hubiera podido decir sin mentira que no estaba sorprendido. El lugar era la antigua casa de Jorge Eliezer Gaitán, ahora convertida en museo, a donde llegan cada año cientos de visitantes para entrar en contacto breve y vicario con el crimen político más célebre de la historia colombiana. El traje de paño era el que Gaitán llevaba el 9 de abril de 1948, el día en que Juan Robasierra, un joven de vagas simpatías nazis, que había coqueteado con sectas rosacruces y solía conversar con la Virgen María, lo esperó a la salida de su oficina y le disparó 4 tiros a pocos pasos de distancia. En medio de la calle concurrida y a plena luz del mediodía bogotano. Las balas dejaron orificios en el saco y en el chaleco, y la gente que lo sabe visita el museo solo para ver esos círculos de vacío. Carlos Carballo, hubiera podido pensarse, era uno de esos visitantes. Esto ocurrió el segundo miércoles de abril del año 2014. Al parecer, Carballo había llegado al museo a mediodía y durante varias horas se le vio dando vueltas por la casa como un feligrés en trance, o de pie con la cabeza ladeada frente a los libros de derecho penal, o viendo el documental cuyos fotogramas de tranvías en llamas y gente iracunda con el machete en alto se presentan y se vuelven a presentar a lo largo de todo el día.
Esperó la partida de los últimos estudiantes de uniforme para subir al segundo piso, donde una vitrina guarda a la vista de todos el traje que llevaba Gaitán el día de su asesinato, y entonces comenzó a reventar el vidrio grueso a golpes de manopla. Alcanzó a poner la mano sobre el hombro del saco azul medianoche, pero no tuvo tiempo de nada más. El vigilante del segundo piso, alertado por el estallido, le apuntaba con su pistola. Carballo se dio cuenta entonces de que se había cortado con los vidrios rotos de la vitrina y comenzó a lamerse los nudillos como un perro de la calle. Pero no parecía demasiado preocupado. En televisión, una jovencita de camisa blanca y falda escocesa lo resumió así: era como si lo hubieran agarrado pintando en la pared. Todos los periódicos de la mañana siguiente hicieron referencia al robo frustrado. Todos se sorprendieron, con su hipócrita sorpresa, de que el mito de Gaitán siguiera despertando estas pasiones 66 años después de los hechos, y algunos compararon por enésima vez el asesinato de Gaitán con el de Kennedy, del cual se había cumplido medio siglo el año anterior sin que su poder de fascinación hubiera disminuido en lo más mínimo. Todos recordaron, por si hiciera falta, las consecuencias imprevisibles del asesinato, la ciudad incendiada por las protestas populares, los francotiradores apostados en las azoteas que disparaban sin orden ni criterio, el país en guerra de los años siguientes. La misma información se repetía por todas partes, con más o menos matices y más o menos melodrama y acompañada de más o menos imágenes, incluidas aquellas en que la turba furiosa, que acaba de linchar al asesino, arrastra su cuerpo semidesnudo por la calzada de la carrera séptima en dirección al Palacio Presidencial. Pero en ningún medio pude encontrar una especulación, por gratuita que fuera, sobre las verdaderas razones por las que un hombre que no está loco decide irrumpir en una casa protegida y llevarse por la fuerza la ropa agujereada de un muerto célebre. Nadie se hizo esa pregunta y nuestra memoria mediática fue olvidando poco a poco a Carlos Carballo. Ahogados por las violencias de todos los días, que no dan tiempo ni para sentir desánimo, los colombianos dejaron que aquel hombre inofensivo se fuera diluyendo como una sombra en la tarde. Nadie volvió a pensar en él. Es su historia, en parte, lo que quiero contar. No puedo decir que lo haya conocido, pero tuve con él un grado de intimidad que solo consiguen quienes han tratado de engañarse. Sin embargo, para emprender este relato, que preveo a la vez prolijo e insuficiente, debo hablar primero del hombre que nos presentó, pues lo que me ocurrió después solo tiene sentido si refiero las circunstancias en que llegó a mi vida Francisco Benavides. Ayer, caminando por los lugares del centro bogotano donde ocurrieron algunos de los hechos que voy a explorar en este informe, tratando de confirmar una vez más que nada se me ha escapado en su dolorosa reconstrucción, me descubrí preguntándome en voz alta cómo he llegado a saber estas cosas sin las cuales estaría mejor. Cómo he llegado a pasar tanto tiempo pensando en estos muertos, viviendo con ellos, hablando con ellos, escuchando sus lamentos y lamentándome, a mi turno, de no poder hacer nada para aliviar su sufrimiento. Y me maravilló que todo hubiera comenzado con ciertas palabras ligeras, las que ligeramente pronunció el doctor Benavides para invitarme a su casa. En ese instante creí que aceptaba por no hurtarle mi tiempo a quien me había dedicado el suyo en un momento difícil, de manera que la visita sería un mero compromiso, una de tantas intrascendencias en que se nos va la vida. No podía saber cuánto me equivocaba, pues lo ocurrido aquella noche puso a andar una maquinaria de espanto que solo se detendría con este libro escrito como expiación de crímenes que, aunque no he cometido, he acabado por heredar. Gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel, por este regalo al festival, por supuesto. Tenemos tiempo para una o dos preguntas, si alguien por allá hay una. La pregunta ¿cómo sigue la novela? No vale. Muchas gracias por permitirme hacer esta pregunta.
es directamente a quien escribió, a Juan Carlos, quien escribió la novela, pues. Juan Gabriel. Juan Gabriel, perdón. Es sobre la historia y sobre la memoria, porque todos tenemos memoria, pero somos un producto de la historia. Queramos o no, estamos aquí, los que estamos aquí reunidos y los que están fuera de este recinto, somos un producto de la historia. Todos somos transeúntes, o sea, que alguna vez nos vamos a morir. Y que lo único que queda de nosotros es la historia, ¿no? Que ha sido muy vertiginosa en los últimos años, ¿no? Pero sigue siendo una historia. Por ejemplo, nosotros hoy en día creemos en el horóscopo y resulta que el horóscopo lo inventaron fue los babilonios o los caldeos, por allá una civilización que hace muchos años hace más de 3000 años fue una civilización que se sucedió en la historia, ¿no? Si nosotros tenemos bibliotecas es porque Alejandro Magno en algún momento él fundaba una ciudad y fundaba una biblioteca, ¿no? Y le transmitía a sus generales casarse con las jóvenes o con las señoras que en ese entonces manejaban ese pueblo. Por eso hoy en día tenemos una biblioteca aquí al frente, no sé si es aquí al frente, pero tenía en ese entonces la biblioteca de Alejandría, que después la quemaron los árabes, algo así como 900.000 ejemplares, que es los mismos que tiene la biblioteca Luis Ángel Arango, a la cual pues nunca vamos, ¿no? Pero ahí está. Entonces, memoria versus historia, ¿no? Aquí está toda la historia, ¿no? La memoria es de pronto lo que nosotros nos acordamos. Perdón. Cualquier cosa que yo diga va a ser menos interesante que su pregunta, pero yo creo, sigue siendo una de las grandes razones para leer libros y también para escribirlos, ese impulso por mantener vivo algo tan frágil como el pasado, que es lo que hacemos a través de la memoria y lo que esperamos que hagan nuestros historiadores. Pero es tan frágil esto y tan difícil que al novelista turco Orhan Pamuk estuvieron a punto de meterlo a la cárcel justamente por atreverse a recordar, porque Pamuk en una entrevista que dio en Suiza dijo una vez una frase muy simple, dijo: en mi país al principio del siglo XX hubo una masacre, un genocidio y nadie se atreve a hablar de eso. Esa frase le bastó a Pamuk para quedar metido en el Código Penal turco que prohíbe diversas formas del insulto a la patria, y él lo que estaba haciendo era recordando un hecho, una masacre de la que nadie habla. Estuvo a punto de entrar a la cárcel y finalmente pues el escándalo que montaron los escritores del PEN lo evitó. Pero quiero decir que la memoria, y en particular la memoria que trata de recordar cosas que son incómodas para nosotros, no suele estar bien vista, ¿verdad? Y muchas veces es la razón de que los escritores y los gobernantes tengan tantas tensiones entre sí. Solzhenitsyn decía que
en una dictadura tener un gran escritor es como tener un segundo estado, y por eso a los dictadores no les gustan los escritores. Esto con diversos grados de intensidad, yo creo que sigue aplicándose en todos los países donde la novela siga teniendo una cierta pertinencia como género. La memoria es una parte fundamental del discurso literario, porque son los libros los que nos han permitido acordarnos de muchas cosas que de otra manera serían olvidadas. Otro gran ejemplo de esto es la Segunda Guerra, los campos de concentración de los que ya hablé antes. Primo Levi, que es uno de los que con más fortuna ha escrito sobre esto, tiene un prólogo en alguno de sus libros en el que recuerda lo que cuenta otra persona, no es algo que le haya pasado a él, pero recuerda que otra persona cuenta, otro judío que sobrevivió a los campos, cuenta cómo al final de la guerra se le acercaban los guardianes, los guardias del campo de concentración, y le decían: mire, no importa lo que pase en esta guerra, no importa quién la gane, la guerra contra ustedes los judíos ya la hemos ganado nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a arrasar con los campos de concentración, a eliminar cualquier rastro de esto, y nadie les va a creer a ustedes esa tontería de los hornos de gas, de las ejecuciones masivas y de los 6 millones desaparecidos. Nadie se lo va a creer a ustedes y habremos ganado nosotros la guerra. ¿Por qué no la ganaron? Por Primo Levi, por ese señor que le contó a Primo Levi esta cosa, por Víctor Klemperer, por incontables prisioneros de los campos de concentración que sobrevivieron para ponerlo por escrito, para contarlo con una forma, que esto también importa, con una forma que sobreviva al paso del tiempo. Eso es la literatura, ¿verdad? Es esa especie de gran muleta de la memoria que nos impide olvidar cosas que es necesario que recordemos. Bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Juan Gabriel, y muchas gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes.